Nosotros vamos a tomar contacto ahora con Ignacio Clopet. Él es historiador, es abogado, pero además es amigo, fue amigo del Papa Francisco. Exactamente, ya le estamos dando la muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, mucho gusto de estar en contacto con ustedes, un placer. Y la primera pregunta que le queríamos hacer, Ornella recién destacaba que usted ha sido amigo del Papa Francisco, ya le vamos a preguntar por eso, pero al ser historiador también, abusar de esta charla que vamos a tener, y se nos puede dar un poco el marco geopolítico en el que el Papa Francisco desempeñó justamente estos 2 años de pontificado. Sí, efectivamente, al Papa Francisco, al querido Jorge, como nosotros lo llamamos, los que fuimos cercanos a él, el padre Jorge o Jorge para nosotros, lo seguimos llamando Jorge siendo Francisco, y a él le gustaba más que lo llamáramos así. La cuestión geopolítica o la situación geopolítica que le tocó vivir fue una situación bastante complicada. Primero hablamos por una cuestión interna de lo que fue la situación, cómo estaba la situación de la Iglesia. Él asume el pontificado en una forma atípica porque el que lo precedió, que fue Benedicto XVI, dimitió, renunció al pontificado, algo que no se daba en 500 años. O sea que ya él asume con una circunstancia, diría yo, al margen de la geopolítica, esto me parece importante aclararlo, porque es un condimento que no es menor, él asume el pontificado con un papa que vive en el mismo territorio que él. Si bien era un papa emérito, es un papa al fin, me explico, ¿no? O sea, es un hombre que deja el pontificado, pero él sigue siendo Benedicto XVI, sigue siendo el papa emérito. Vive en las mismas, adentro de los muros intramuri del Vaticano, como se dice, y le toca jugar con esa situación que nadie la había vivido hace 500 años. O sea que ya internamente él tiene una situación, diría yo, no cómoda, al margen de la buena convivencia que tuvieron. Y luego él tiene una situación interna, después ahora le respondo a Andrés la cuestión de la geopolítica, pero me parece importante esta mirada. Él asume el pontificado con algunas herencias que le deja Ratzinger, el Papa Ratzinger, bastante complicadas. Pedofilia y la economía, claro, ¿no? Efectivamente, esos dos temas muy sensibles que son lo que le cuesta el pontificado a Benedicto XVI, un hombre de una gran formación doctrinaria, pero el tipo se le había acabado la nafta, como se dice. Discúlpame que sea un poco burdo en el término, pero tenía como un quiebre espiritual para poder afrontar, había perdido el poder. Y Francisco tiene que agarrar esa papa caliente, esa brasa hirviendo en sus manos, para resolver esas dos cuestiones que no eran menores. Si bien una es de carácter pastoral, el tema, son dos cuestiones más bien disciplinares, diría yo, ¿no? Una cuestión económica, que es una cuestión de corrupción, y otra que es una cuestión disciplinar, que era la cuestión esta de la pedofilia. Claro. En esas circunstancias Francisco asume. ¿Pero qué le toca vivir alrededor? Un mundo en guerra, un mundo conflictivo. Francisco echa la mirada en las minorías, a él le preocupan las minorías, porque sabía de las injusticias que había en todos esos lugares, ya sean los migrantes o en la gente con problemas de salud o con problemas de inserción social, etcétera. Y él entonces toma las riendas de una iglesia en un momento del mundo complicado. Ignacio. Creo que el primer viaje que hace lo hace a Lampedusa, me parece. Sí, fue el primero. Bueno, estamos hablando sin lugar a dudas del argentino más trascendente de la historia. Desde tu visión, ¿qué crees que dejó el Papa Francisco en su paso por el mundo como argentino y como el máximo líder de la Iglesia Católica? Efectivamente es el argentino más importante de la historia argentina, eso ninguna duda. Está por encima, juega en otra liga, digamos, una liga internacional, ya fue jefe de 1.000 y pico de millones de católicos en el mundo y líder espiritual, por sobre todo. Yo creo que lo que él dejó es una impronta de su sencillez, de su capacidad, de su involucrarse en los problemas
a veces no trascendentes, pero sí en pequeñas cosas, y dejó también lo que podemos decir una forma de gobernar la Iglesia con algunas aperturas en cuestiones pastorales, que considero que eran necesarias para que la gente se acercara a la Iglesia y no siguiera alejándose. Ignacio, un placer, muchas gracias por estos minutos, por tomar contacto con nosotros aquí en la noche de Canal 26 y por darnos tu mirada, ¿no? Como historiador, como abogado, pero sobre todo como amigo del Papa Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Buenas noches.